Hoy invitada Ángela Gómez, periodista, presentadora de France 24 y conductora de Ella Soy. Bienvenida. Muchas gracias, Lili, es un gusto. Bueno, Ángela, vamos a iniciar con una actividad que siempre hacemos y que me encanta. Tú ves, aquí hay 5 copas, no tienen bebidas peligrosas, así que tranquila. Puedes coger uno, lo pruebas y me dices a qué te sabe y a qué te conecta. Bueno, vamos a coger esta. Bueno, pues esa agüita, pues es lo que hago todos los días cuando me levanto para ir a trabajar, para despertarme y poder arrancar el día bien y poder estar bien concentradita. Y ahora pues también soy mamá, estoy lactando, así que mucha agua todos los días. O sea, te conecta con el día a día. Bueno. Y para comenzar me gustaría preguntarte, nos cuentes un poquito de tu trabajo actual como periodista. Bueno, yo trabajo en France 24 hace ya casi 8 años, ya es un camino largo. Soy presentadora de las noticias, nuestros noticieros son internacionales, y tengo el programa Ella Soy, como tú estabas diciendo hace un rato, que es un programa que tiene un enfoque completamente abocado a los derechos de las mujeres, a las luchas de las mujeres, a contar cómo es nuestra vida todos los días y que sigue siendo bien difícil hoy en 2025. Qué interesante, además que es un trabajo súper lindo, súper social, porque el periodismo es un tema como muy social, ¿no? Pues yo no diría que es un trabajo lindo, porque lo que uno tiene que hablar en periodismo todos los días generalmente no es lindo. Generalmente es todo lo contrario y generalmente son malas noticias lo que uno tiene que reportar. Ok, y en tu programa, en lo que haces actualmente, ¿cuál es ese objetivo puntual que tienes en Ellas Hoy? Bueno, pues Ellas Hoy actualmente funciona como una suerte de noticiero. Y entonces lo que hacemos el equipo de periodistas es buscar esas noticias que son muy importantes, que nos hablan sobre los logros que tenemos, sobre las luchas que tenemos, sobre las dificultades que son enormes y que son infinitas todos los días. Y todo eso lo condensamos en 13 minutos. Y lo que hacemos es contarle a la audiencia, pues, cómo vamos, ¿no? Esas historias que nos conectan con nuestros derechos y con nuestras necesidades. Todos los días tenemos temas, cualquier cantidad, porque frente al tema de las mujeres, pues tenemos todo el tema de violación, todo el tema del aborto, todo lo que tiene que ser de la violencia contra la mujer. Todos los días suceden casos y casos. ¿Cómo vienes manejando tú esas situaciones? Porque tú como mamá, como mujer, te tiene que tocar y afectar de pronto en algo. Pues yo creo que a todas nos tocan y probablemente por eso también se está dando este fenómeno en el que la gente se cansa tanto, ¿no? De ver noticias y cada vez menos la gente quiere estar conectada, no sé, al televisor, al radio o a la prensa. Y pues ese es el reto, ¿no? Tratar de buscar que las noticias que contamos sean una ventana para las personas, sean una ventana para entender además que no estamos tan lejos de esa realidad. Entonces, no lo estoy yo como no lo estás tú, lo que pasa es que yo las tengo que leer todas todos los días y elegir cuáles vamos a publicar. Y sí, claro que me toca porque el diario vivir, no solo mío, sino de cualquier periodista en ejercicio, es contar las maneras horribles en las que las mujeres sufrimos maltratos, vejaciones, pérdida de nuestros derechos. Pero pues también está esa otra cara, ¿no? De la lucha que se antepone a esas pérdidas o a esa falta de derechos o a esa falta de reconocimiento de ciudadanía que muchas veces padecemos las mujeres. Y ahí en ese rol de mamá, de mujer, has llegado a un tema del feminismo. ¿Cómo te impacta eso? Yo creo que se volvió más fuerte en mí, y me considero feminista a partir de lo que fue mi despertar a la maternidad, ¿no? Fue también un despertar al feminismo y a entender que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas cosas por repensar. Cuando te vuelves mamá y estás educando a otro ser humano, pues entiendes que te tienes que reeducar tú también, que te tienes que reescribir tú también, que te tienes que repensar tú también. Entonces, ver esas cosas que te tocaron a ti en la vida, buenas o malas, y cómo puedes reinterpretarlas para darle a tu hija una vida mejor. Entonces, nuestra generación que está tan acostumbrada al acoso, al maltrato, a la discriminación, y lo vemos como algo tan natural y tan normal, eh,
pues eso no es la normalidad y esa no es la vida y esa no es la vida que yo quiero que mis hijas tengan cuando crezcan. Entonces, desde ya, es mi regalo para ellas y la única manera que tengo de protegerlas y es mostrando lo que pasa en el mundo y tratando, pues va a sonar muy utópico y tal vez muy efímero, pero pues sí es un poco mejorar el mundo, ¿no? Mejorar el entorno y que la conversación se dé, que se da frente a las pantallas, pero que también se da en mi casa, que se da, que ya se vuelve un estilo de vida, no solamente es el programa, sino es cuáles son mis objetivos en la vida y cuál es mi vocación frente a la manera de ejercer el periodismo. Y en ese rol que tienes tan bonito de ser periodista, de conducir un programa para mujeres y de ser mamá, ¿cómo podrías tú aportarle o qué les puedes decir a estas mujeres que están entrando a la maternidad o que tienen hijos, puntualmente hijas? ¿Cómo trabajar ese tema? Pues yo creo que lo primero es que no es fácil. Ser mujer en el mundo no es fácil. Y ahora todas las implicaciones que tiene ser mujer, pues hacen que sea más difícil. Entonces ser una mujer, pero además ser una mamá es difícil. Pero además ser una mujer afro es más difícil. Pero además ser una mujer que no recibe una remuneración igual a sus pares masculinos, pues es más difícil. Y nosotras las mujeres sufrimos todas esas transversalidades. Entonces, en suma, ser mamá nunca es fácil. Nunca es fácil. Y por eso, precisamente, es que tiene que haber muchas cosas a tu alrededor. La primera es que las maternidades deben ser elegidas. Entonces a mí ahora me gusta mucho adoptar una frase que se escucha mucho en las consignas feministas, en las manifestaciones, y es: la maternidad será elegida o no será. Y es la única manera en la que tú puedes asegurar, o al menos intentar encaminarte, porque realmente pues nada está asegurado, a tener una vida feliz, a tener una vida que valga y a dar vida que valga y que traiga más pues felicidad a este mundo tan difícil y tan complejo y pues ya que estoy yo en noticias pues que tiene tantas noticias malas todo el tiempo. O sea, ser mamá no es fácil y lo que tú dices es una decisión. O sea, si uno no decide ser mamá, no debería serlo. Pues es que la verdad es que yo creo que la mayoría de mujeres no decidimos ser mamás. De hecho, muchas mujeres hemos pensado históricamente que ser mamás es nuestro destino natural y que no tenemos otra opción porque pues tenemos útero y pues las mujeres tienen que parir, ¿no? Sí. Entonces, claro, la invitación es a repensarse eso, ¿no? A que la maternidad puede ser una elección, a que puede ser algo que tú deseas para tu vida o no. Y para Sí, eso hay información y para eso, si la decisión va a ser no maternar, pues entonces hay que mover la vida y mover los derechos y mover el cuerpo para que suceda de esa manera. sí, sobre todo porque tenemos esa creencia que si somos mujeres tenemos la obligación de ser mamás, porque muchas veces le dicen, bueno, no has tenido un hijo, ¿cuándo lo vas a tener? Y es como que le empiezan a cargar a uno como esa culpa, ¿no? Claro, pero la maternidad no es un destino natural, la maternidad debería ser en condiciones ideales una decisión. Claro, si revisamos, probablemente la mayoría de hijos e hijas no son concebidos con un plan debajo del brazo, eh, pero sí al menos que sean una maternidad deseada. Ok. Me encanta ese mensaje, Ángela, sobre todo porque es que lo desee uno y que uno realmente quiera hacerlo, porque eso también le va a dar un bienestar a los hijos, ¿no? Y también a la sociedad. Pues yo creo que somos generaciones y generaciones de mujeres y de hombres que hemos crecido con ese peso de los destinos naturales y de cómo debe ser la vida y cómo debe comportarse una mujer, cómo debe comportarse un hombre, y eso nos carga con tantas heridas que por supuesto sufrirán nuestras hijas y nuestros hijos, nuestros hijes cuando lleguen al mundo. Así que sí, yo creo que si has tomado la decisión de criar una hija o un hijo, pues eso implica un compromiso con la vida de esas personas para que sea una vida, ojalá, y seguro en esto todas las mamás amorosas estarán de acuerdo, una vida que sea incluso mejor que la que tú tuviste y con más derechos y más opciones y más igualdad, que cuando llegues a un entorno, en ese entorno seas vista como una ciudadana plena, como un sujeto de derechos, como una persona que tiene derecho a. Y fíjate que, Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces Bueno, y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma. José
la canción contra el feminicidio, que Sí, es seguramente una de las peores consecuencias de la violencia machista, es la consecuencia final, después de que una mujer ha atravesado diferentes etapas de los ciclos de violencia, etapas que son evitables, etapas que son prevenibles, y etapas en las que nosotras merecemos ser protegidas. Pero una mujer que fue víctima de feminicidio fue una mujer que no fue protegida por su gobierno, por su estado, por su entorno, por su familia, por sus vecinos. Una mujer que sufre un feminicidio probablemente es una mujer a la que todos vieron padecer violencia machista y no hubo alguien que generara una intervención, no hubo alguien que estuviera ahí para evitar ese crimen que pues es una de las noticias más tristes que hay que dar. sí, y sobre todo que me conectas muchísimo con tantas historias de mujeres que sufren violencia, que de pronto tienen que tener un hijo no deseado, ahora con el tema del aborto que obviamente no las escuchan, pues es una decisión muy personal, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese tema del aborto, si es legal, no es legal, con eso que me estás contando? No, pues la postura de derechos humanos es clarísima y es que debe haber acceso libre y seguro al aborto. El aborto debería ser un derecho protegido para todas las personas con capacidad de gestar. Y ahí pues la importancia de que las maternidades sean elegidas y sean decididas. Además, pues está demostrado que penalizar el aborto, más allá de las visiones que haya a favor o en contra, lo que hace es penalizar a las mujeres, perseguir a las mujeres, pero no soluciona el problema en sí de una maternidad deseada o el problema de la vida de los niños y de las niñas. Lo único que hace es llevar a la mujer a ingresarla en un sistema penal que la va a perseguir y la va a criminalizar, pero que no va a solucionar ninguno de los problemas que se le atañen a la interrupción voluntaria del embarazo. Y aquí es donde viene a tomar mucho peso el tema de la educación, ¿cierto? Donde desde pequeñas la educación tanto a los niños hombres como a las niñas debe ser importante y fundamental, ¿no? El respeto, la educación sexual, la visión de lo que realmente se quiere en la vida y no generar como esas creencias que nos van metiendo y que nos llevan a esas situaciones. Pues eso se llama cultura patriarcal y es el mundo en el que crecimos todas, todes, todos. Y sí, claro, yo creo que es muy difícil separarse de los estereotipos, es muy difícil separarse de los patrones de crecimiento y de infancia que vivimos todos, pero ese es el reto, ¿no? Y por eso es que por eso es que aquí la cosa es reeducarte para poder educar a tus hijos y muchas veces son tus hijos e hijas los que te están educando a ti y te están enseñando una nueva oportunidad de vivir la vida, ¿no? Entonces, desde los ejemplos más sencillos como si las niñas visten de rosado y los niños visten de azul y entonces hay colores que son para niñas, hay colores que son para niños y entonces son espacios en los que las niñas están relegadas y los niños no, o hay juguetes que son para niñas y para niños. Esta semana me pasó algo muy bonito y es que mi hija mayor, que tiene 5 años, se quiere hacer un corte de pelo y se quiere rapar la mitad de la cabeza y dejar la otra mitad con el largo hasta acá. Y pues a mí me parece fabuloso porque pues eso es algo que para mí nunca hubiera sido posible. De hecho, yo no tenía permitido ni siquiera cortarme el pelo por encima de los hombros porque, claro, y esto, digamos, viene de creencias y de apegos culturales de muchas generaciones y entonces las mujeres tenemos que tener nuestro pelo largo, ojalá liso porque además tener el pelo ondulado o crespo es un pecado y no es visto hoy en día todavía como un pelo formal o no eres vista con el mismo respeto, lo cual es terrible y está muy mal porque es absolutamente discriminatorio. Y claro, esas son las oportunidades que yo quisiera que mis hijas tuvieran, que tal vez, no solo yo, sino en general las mujeres de mi generación y todas las que vinieron antes de nosotras, que tuvieron unas luchas muy diferentes y mucho más fuertes para que nosotros estemos aquí, pues no tuvieron. Entonces, que tengan independencia en cómo se visten, cómo hablan, con quiénes interactúan, no hay juguetes que están permitidos o prohibidos, no hay espacios que están permitidos o prohibidos. Y ese es el tema, que las mujeres cabemos en todos los espacios y merecemos ser reconocidas en todos los espacios y además con igualdad de condiciones que nuestros pares. Pero fíjate que eso que me acabas de decir me encanta, donde dice, las mujeres cabemos en todas partes, pero pareciera que por más luchas que hacemos, por más programas, todo lo que encontramos, es una guerra como de nunca acabar, ¿no? O sea, como que no nos permiten
tener igualdad en todo lo que tú estás diciendo, en temas de cargos, de salarios, de posición. O sea, pareciera que es una lucha interminable. Sí, sí, así es. Pero sí hay avances y sí hay muchas mejoras. El hecho de que nosotras podamos estar aquí hoy hablando, haciendo un podcast, que yo pueda estar hablando tranquilamente de derechos reproductivos, que pueda estar hablando tranquilamente de libertad de expresión, pues eso sí son avances muy importantes, pero ¿qué hay que hacer? Infinitamente. Y los derechos reproductivos son el mejor ejemplo porque estamos hablando de hombres que hacen leyes para hombres, para decirnos a las mujeres qué debemos hacer con nuestro cuerpo, cómo debemos gestionar nuestro cuerpo, cómo debemos gestionar nuestra maternidad, que está bien o mal visto salir de casa siendo madres para ir a trabajar, que está bien o mal visto continuar una carrera profesional o no continuar una carrera profesional, no tenemos cómo ganar, siempre llevamos las de perder y estos espacios incluyentes los necesitamos tanto y el mundo debería ser así, pero como el mundo no se pensó para mujeres, el mundo se pensó para hombres. Hombres que votaban, hombres que decidían, hombres que estaban en los lugares donde se daban las grandes conversaciones. Y entonces, para que nosotras podamos estar en esos lugares, pues ha venido una lucha creciente de muchísimas generaciones para que yo esté acá. Luchas que tuvo que dar mi mamá, luchas que tuvo que dar mi abuela, luchas que tuvo que dar mi bisabuela y hacia atrás hasta donde tú quieras. Y pues esa es la tarea, ¿no? Entonces ahora yo estoy en ese lugar en el que yo tengo que aportar a esa lucha para que mis hijas puedan estar en otros espacios con más tranquilidad, con más seguridad, libres de acoso, libres de violencia, libres de maltrato y con acceso a desarrollar todo su potencial. Y es como darle esa oportunidad que las niñas o los niños de hoy vayan creciendo de una forma independiente, con criterio, como no inculcarles tanto esas creencias que, como tú dices, nos inculcaron a nosotras, a nuestras mamás, a nuestras abuelitas, pero es como romper este ciclo y empezar a educar a las niñas, sobre todo, de una manera distinta. Pues eso se llama romper el ciclo de violencia, Sí. porque todo eso son violencias y micromachismos con las que crecimos todas nosotras. Y sí, pero pues eso solamente se puede lograr a partir de entender que ocupamos el mismo lugar en el mundo. Cuando estuvimos en la búsqueda de colegio para mi hija mayor, yo di una pelea en la que llegamos a ser descartados de varios procesos en colegios, porque una de mis exigencias, y sigue siendo así, es que si mi hija no quiere usar jardinera, pues no use jardinera, ya tiene derecho a usar sudadera. Entonces, ¿por qué los niños pueden ir cómodos al colegio con pantalón de sudadera y las niñas, como me tocó a mí, les tocó a mis hermanas, tapándonos y usar short y la media? ¿Por qué es un pecado habitar el cuerpo de la mujer? ¿O por qué a mi hija le tocaba usar un delantal rosado y a los niños tenían que usar un delantal azul? Como si hubiera alguna diferenciación en el color, pero desde ahí se empieza a formar la discriminación y al final, pues, claro, esto también es una situación de privilegio, porque mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de elegir qué colegio queríamos. Y si el colegio no contaba con esas condiciones que para mí eran importantes como madre, pues el colegio quedaba descartado, así como ellos podían descartarme a mí, y al final pues íbamos a tocar otra puerta. Pero es que el mundo no es así para todos. Y ese es el gran problema, porque no deberías tú que hacer una búsqueda de colegios o una búsqueda de lugares hasta encontrar un lugar donde tu hija va a ser aceptada y respetada por lo que vale y no por el color que viste o por el tipo de peinado o color de piel, tipo de pelo con la que nació y con lo que llegó al mundo, sino que tú deberías tener la capacidad de entrar a cualquier espacio y en ese espacio ser respetada. Pero mira que lo que tú dices es súper valioso, donde hay que romper los ciclos y es como cambiarle la mentalidad, inclusive comenzando por los colegios, ¿no? Porque, bueno, tienes el privilegio de decir, bueno, si aquí no dejan que la niña tome su decisión, nos vamos a otro colegio. Pero imagínate la cantidad de mamás o papás o mujeres que no tienen la misma condición y les toca simplemente aceptar lo que hay. Sí, y somos todas. Bueno, yo tuve la oportunidad de elegir colegio, pero habrá otras circunstancias en las que no. Y hubo muchas circunstancias en las que mi mamá no tuvo elección, porque también depende mucho de tu ingreso, de tu tiempo, de tus capacidades físicas, emocionales, financieras. Y pues no debería ser No así. debería ser así. Pero hoy, ¿qué le dirías tú a esas mamás que estamos educando, que están educando o comenzando en ese proceso de formación de sus hijos, de sus hijas? Tú con esa mirada amplia que tienes, con
como de periodista, como mamá, con tantas historias que has escuchado, ¿cómo serían esas recomendaciones que nos puedes dar? Lo que pasa es que cada maternidad es un mundo y una individualidad y sería muy rudo de mi parte decirle a otra mujer cómo tiene que maternar o cómo tiene que asumir la maternidad, pero lo que sí creo es que, y estoy segura que nos pasa a todas, eh, nos tratamos muy fuerte. Estamos acostumbradas a que nos traten fuerte y estamos acostumbradas a ver hoy todavía increíblemente maternidades muy romantizadas y eso no nos permite entender y absorber lo que realmente es la experiencia de la maternidad, porque la maternidad no es toda hermosa, la maternidad es dura, la maternidad duele. Desde el momento en que empieza el embarazo, tu cuerpo cambia y duele, y parir duele, y luego lactar también duele, y luego educar duele, y duele muchísimo porque es retar la persona que tú eres y luchar contra todos esos dolores que tú tuviste, esas heridas de infancia, que seguro de eso tú sabes muchísimo, para poder proteger y nutrir a ese otro ser. Entonces, ¿qué diría yo? Que no nos demos tan duro y que nos podemos sentir libres, pues de sentirnos mal, de no ser mamás perfectas, de no ser mamás todoterreno, de no estar disponibles para hacerlo todo en todas partes al mismo tiempo, porque eso es un mito, eso no es verdad. Y pues también la experiencia de la maternidad me ha hecho una fiel creyente de que la mejor manera de maternar pues es dar todo el amor a nuestros hijos. Eso es más que suficiente y aprender a pedir perdón. Y como permitirse tener una experiencia única e individual, ¿no? Porque lo que tú dices es verdad, ¿no? Cada experiencia, cada maternidad es un proceso Es diferente. entender que no hay caminos incorrectos. Es entender que la maternidad es un camino diferente para cada mujer. Mm, pero también es entender que no podemos solas y no podemos con todo. No necesitamos ser superheroínas. La crianza debería ser en manada, no es en vano que se dice este dicho en inglés de it takes a village o toma una villa o toma una aldea para criar. No, necesitamos redes de apoyo y necesitamos confiar en otras mujeres y necesitamos, por eso también una maternidad elegida y deseada, ojalá con la conciencia de que el progenitor también hace una parte muy importante, que no es ayuda, sino que es la otra parte de la crianza y que no solamente somos las mamás, es que de hecho aquí estamos hablando de mamás, pero ¿por qué? ¿Por qué si es que los hijos no solamente son de las mujeres? Los hijos son compartidos y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y cuál sería esa frase que nos quisieras dejar el día de hoy, ese mensaje inspirador para todas las personas que nos van a escuchar? Bueno, a mí me gusta mucho cuando puedo terminar mis programas con esta consigna feminista de vivas nos queremos, ¿no? Y sí, yo creo que es algo que a mí me tocan mucho las fibras, ¿no? Nos queremos vivas, pero además nos queremos vivas con una buena vida. Queremos vivir bien, queremos tener salud, queremos tener derechos reproductivos, queremos poder maternar sin que nos juzguen, queremos poder ir a trabajar y ser remuneradas adecuadamente por ese trabajo que hacemos de acuerdo a nuestras capacidades profesionales, laborales, de acuerdo al oficio que escojamos. Tenemos derecho a tener una vida digna, una buena vida. Vivas nos queremos, me encanta la frase. ¿Y por qué no dejarnos para después? Bueno, pues por eso mismo llevamos toda la historia dejándonos para después. Gracias a nosotras y a nuestros trabajos de cuidado es que el hombre puede salir a trabajar, hacer maestrías, especializaciones, subir y llegar a los lugares de decisión, mientras nosotros estamos cuidando al abuelito, a la hija, al hijo. Es más, yo de aquí voy a salir corriendo a buscar a mis hijas porque pues tengo que ejercer mis tareas de cuidado, pero eso no me exime de todas las otras cosas que soy aparte de ser mamá y de mi trabajo y pues de mí como mujer, ¿no? Entonces, si no nos dejamos para después, no nos podemos dejar para después porque si no nuestra vida nunca va a mejorar. Bueno, pero antes de que te vayas a hacer tus labores de mamá, cuéntanos dónde podemos escuchar tu programa, dónde llega tu programa, cómo nos conectamos, cuáles son las redes. Pues encantadísima de seguir escuchándote y de mirar todas esas historias y entrevistas que tú traes
todos los días? Bueno, Ella Soy es un programa que se logra gracias a un equipo fantástico, la mayoría de periodistas mujeres que están muy interesadas en hacer que se escuchen nuestras historias. Es un programa semanal, se puede ver en la página web de France 24, en france24.com, lo pueden ver también en France 24, que lo pueden sintonizar. La verdad es que estamos en toda la región, todos los países de habla hispana, principalmente en América Latina, transmiten France 24, así que sería difícil decirte qué canal o qué hora, pero en general los operadores de cable nos incluyen, y cuando no, nuestra transmisión en vivo está a las 24 horas en YouTube. Ok, o sea, ahí nos conectamos y te vamos a escuchar. Sí, Ella Soy. Ella Soy, muchísimas gracias por haber venido, por dejarnos ese mensaje tan lindo de nos queremos vivas. Muchísimas gracias a ti. Un gusto. Soy Liri Matallana y este es mi podcast No te dejes para después. Hemos llegado al final de este episodio y te espero cada jueves a las 6 p.m. con una nueva historia en este espacio dedicado a mujeres que con valentía y determinación han superado barreras y han transformado sus luchas en fuerzas de cambio. Acompáñame y encuentra la motivación que necesitas para seguir adelante, porque tu camino también puede ser una historia que inspire. No te dejes para después. Tus decisiones pueden cambiar tu vida hoy.